Es Amir. Y si alguien me hubiera dicho, hace años, que estaría tecleando estas palabras, probablemente me habría reído. Mi vida era un libro de reglas claras, un camino recto trazado por la fe de mis padres, por la ortodoxia judía que respiraba en cada rincón de nuestra casa en Jerusalén. Mi padre, un rabino, me enseñó que la verdad estaba en la obediencia, en la disciplina de los rituales, en el respeto incuestionable a la Torá. Y yo creí con todo mi ser. Fui un buen hijo, un buen judío, pero el servicio militar, las fuerzas de defensa de Israel, tienen una forma de tomar todas tus certezas y convertirlas en polvo. La guerra no es un texto sagrado, no tiene lógica ni piedad. Es el olor a metal y sudor, el sonido hueco de un cuerpo cayendo a tu lado, el adormecimiento que te invade cuando te das cuenta de que lo único que separa la vida de la muerte es un centímetro de metal o un segundo de vacilación. Yo estaba allí, pero ya no estaba. Mi cuerpo se movía, obedecía órdenes, pero mi alma era un desierto. La crisis, el verdadero punto de quiebre, llegó con Noam, mi amigo de la infancia, el tipo con el que robaba frutas en el mercado cuando éramos niños, que estudiaba los textos conmigo hasta altas horas de la noche. Verlo caer en una emboscada, a pocos metros de mí, fue como si el propio suelo se abriera. Corrí. Presioné mis manos contra la herida de su pecho, sintiendo la sangre tibia y pegajosa escurrirse entre mis dedos. Un flujo vital que no podía detener. Intentó decir algo, pero solo salió un gorgoteo, un sonido húmedo y final. Y entonces, la nada en sus ojos, el vacío absoluto. Debería haber rezado. Debería haber recitado el Shema Israel, como haría un buen judío. Pero las palabras no vinieron. Se quedaron atrapadas en mi garganta, sofocadas por el polvo y el olor de su sangre, que parecía haber impregnado mi propia piel. Esa noche, mi fe no se rompió, simplemente se evaporó. Fue en ese estado, un autómata de uniforme, que acepté la misión de patrulla en una zona inestable en la frontera. Era solo un día más, una tarea mecánica más. Estábamos inspeccionando un vehículo sospechoso, un procedimiento estándar, incluso aburrido. Y fue entonces cuando el mundo se acabó. No hubo un bang. La palabra es demasiado pequeña, demasiado limpia para describir aquello. Lo que sucedió fue un borrón, el universo siendo tachado de la existencia frente a mí. Primero vino una presión, no un sonido, sino una fuerza sólida que me golpeó por todos lados al mismo tiempo, como si el aire se hubiera transformado en concreto y estuviera aplastando mis huesos, mis pulmones, mi cráneo. Fue un instante de compresión absoluta, una violencia tan pura que no había espacio para el pensamiento o para el miedo. Inmediatamente después, la luz, una luz blanca, total, que no venía del vehículo sino de dentro de todo. No eran mis ojos los que veían, era mi ser el que era invadido por ella, una blancura que borraba el cielo, el suelo, mis compañeros, mis propias manos frente a mi cara, y entonces la sensación de ser arrancado, desmontado. Sentí mi cuerpo ser levantado y girar en el aire de una forma que desafiaba la física, un muñeco de trapo en una tormenta divina. Ya no había arriba o abajo, solo un torbellino de fuerza bruta que me desintegraba, y en medio de ese caos indescriptible, la última sensación fue la de un corte súbito, preciso y final, como un hilo siendo cortado, un enchufe siendo desconectado de la pared, y después nada, la oscuridad. La oscuridad que siguió no era la oscuridad de una noche sin estrellas o de una habitación cerrada, era una oscuridad primordial, una ausencia completa de luz, de forma, de materia, y con ella, el silencio. El silencio. Nunca podré describir aquel silencio. No era la falta de ruido, era la anulación del concepto de sonido. Era como si el universo entero hubiera contenido la respiración para siempre. Yo estaba suspendido en esa nada absoluta. Lo primero que noté fue la ausencia de mí mismo. Intenté sentir mi cuerpo, pero no había cuerpo. Intenté sentir el dolor de la explosión, pero no había dolor.
Intenté sentir el pánico, el corazón acelerado, el aire en los pulmones, pero no había corazón, no había pulmones, no había miedo. Era solo yo, una conciencia, un punto de observación flotando en un vacío infinito, sin peso, sin forma, sin temperatura. El tiempo había dejado de existir. No había pasado ni futuro, solo un ahora eterno e inmóvil. Yo no estaba muerto, no en el sentido de haber terminado. Yo simplemente era. Y en ese vacío profundo y sin fin, estaba completa y totalmente solo. O al menos eso pensaba. Y fue en ese vacío absoluto donde ocurrió el primer cambio. No fue un sonido o un toque, sino una alteración en la propia textura de la nada. Sentí, más que vi, una aproximación. Imagina estar en una habitación oscura y sentir el calor de una chimenea encendiéndose al otro lado, incluso sin ver la llama. Fue así. La oscuridad comenzó a perder su densidad, su opresión, y entonces vi un punto de luz minúsculo, a una distancia imposible de medir. Pero la luz no viajaba hacia mí. Era como si yo estuviera siendo arrastrado hacia ella, o como si el propio vacío se estuviera deshaciendo para revelarla. La luz crecía, se expandía, y no era una luz física, no como la del sol o de una lámpara. Era una luz dorada, líquida, que parecía tener peso y sustancia. No hería, no deslumbraba. Al contrario, parecía nutrir, calmar. A medida que me envolvía, una sensación que jamás conocí se apoderó de mí. Una paz tan profunda, tan completa, que hacía que cualquier momento de felicidad en mi vida pareciera una imitación barata. Y supe, con una certeza que nacía no de mi mente, sino de mi ser, que ya no estaba solo. La propia luz era una presencia. La presencia lo era todo. Era el lugar, la luz. El silencio que ahora ya no era vacío, sino pleno. Era una conciencia tan vasta, tan antigua, que mi propia existencia parecía durar menos que un parpadeo en comparación. Y esa presencia me conocía, no de una manera superficial, no como mis padres o mis amigos me conocían. Me conocía por completo. Cada pensamiento vergonzoso que escondí, cada duda sobre la fe que nunca me atreví a verbalizar, cada pequeño acto de egoísmo, cada destello de bondad, todo estaba expuesto, no como un juicio, sino como un hecho. Era completamente transparente, y la sensación no era de vergüenza, sino de un alivio abrumador. Era como quitarse una armadura que ni siquiera sabía que había estado usando toda la vida. Me quedé paralizado. No por miedo, sino por una reverencia que me aplastaba. Quería preguntar, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? Pero las preguntas morían antes de formarse. Eran preguntas pequeñas, humanas, triviales ante aquella inmensidad de amor y autoridad. Sí, amor. Esa es la única palabra que se acerca. Un amor que no pedía nada, no imponía nada, simplemente era. Y me envolvía, me sostenía. Y supe que había llegado a casa, a un lugar que mi alma siempre conoció, pero mi mente había olvidado. Entonces, sin previo aviso, sin ninguna palabra o comando, algo empezó a suceder. Toda mi vida comenzó a desarrollarse ante mí, pero no como una película o una sucesión de recuerdos. Era más complejo, más abrumador. El tiempo, tal como lo conocía, dejó de tener sentido. Se dobló sobre sí mismo y yo estaba en todos los momentos de mi existencia al mismo tiempo. Estaba allí, con 6 años, sintiendo la tela áspera de mi primer talit sobre los hombros y el olor a libros antiguos en la sinagoga de mi padre. Simultáneamente, estaba en el campo de entrenamiento, sintiendo el sudor correr por mi cara y el peso del rifle en mis manos. Reviví el primer beso, la sensación de nerviosismo y la torpe dulzura. Reviví la muerte de Noam, no como un recuerdo, sino sintiendo de nuevo la textura de su sangre en mis manos, el sonido de su último aliento, la impotencia absoluta. Todo sucedía a la vez. Cada oración que hice con celo, cada momento de duda secreta, cada comida familiar, cada noche solitaria de guardia en el desierto. Era un torrente de información, de sensaciones y emociones tan intensa que mi conciencia, mi pequeño yo,
Debería haber sido aniquilada, pero la paz de aquella presencia me sostenía, permitiéndome presenciar todo sin desintegrarme, y la experiencia se profundizó. De repente, ya no estaba viendo mi vida solo a través de mis propios ojos. La perspectiva cambió. Me vi a través de los ojos de mi madre, y sentí la pequeña punzada de dolor que ella sintió cuando yo, en la prisa de la adolescencia, le respondí con brusquedad a una pregunta suya. Me vi a través de los ojos de un viejo palestino en una calle de Hebrón, y sentí el miedo y la resignación en su mirada cuando mi pelotón pasó, y yo, endurecido por la rutina, ni siquiera lo noté como un ser humano. Sentí la alegría genuina de Noam en los momentos en que nuestra amistad era lo único que nos mantenía cuerdos. Sentí el dolor, el miedo, la alegría y la indiferencia que causé en los demás. No era una acusación, no había una voz diciéndome, mira lo que hiciste. La presencia simplemente me mostraba la verdad cruda, sin filtros, la red de consecuencias que cada acto, palabra e incluso pensamiento mío había generado. Fue como si un velo fuera arrancado, y percibí que mi identidad, todo lo que creía ser, un hombre justo, un seguidor de la ley, era una construcción frágil. La verdad era mucho más compleja y dolorosa. Sentí un peso abrumador, no de culpa, sino de revelación. El peso de finalmente verme como realmente era. Mientras estaba sumergido en este sentimiento de revelación abrumadora, el torrente de imágenes y sensaciones disminuyó. Lo que quedó fue mi propia conciencia, desnuda y expuesta, ante aquella presencia de luz. El sentimiento de ser inadecuado era inmenso, una falla que recorría toda mi existencia. Y fue en ese silencio, en ese espacio de pura verdad, donde ocurrió la primera habla. No fue una voz, no usó palabras, no vibró en el aire que no existía. Fue un pensamiento, una certeza, que brotó dentro de mí, pero que no era mía. Era una comunicación directa, límpida, innegable. La idea, completa y afilada como una cuchilla de diamante, se formó en mi mente. Has visto la ley, pero no has visto el corazón. Has conocido los mandamientos, pero no me has conocido. Todo mi ser retrocedió. Una parte de mí quería gritar, argumentar, defender toda mi vida de devoción. Fui sincero. Ayuné en Yom Kippur. Me ponía los tefilín todas las mañanas. Seguía cada regla con un celo que consumía mi vida. Pero ¿cómo discutir con la verdad? Ante aquella presencia, cualquier intento de autojustificación era como escupir contra un huracán. Las palabras que mi mente intentaba formar se desmoronaban en polvo antes de completarse. La verdad de aquella frase era absoluta, y me partió en dos. Y como si un velo se levantara para revelar otro aún más profundo, la siguiente revelación vino de inmediato, explicando la primera. La presencia me hizo entender por qué había visto la ley, pero no el corazón. Y la respuesta fue devastadora en su simplicidad. Miedo. Mi fe, toda la estructura de mi vida, había sido construida sobre los cimientos del miedo. El miedo a equivocarme, el miedo a romper una de las 613 mitzvot, el miedo a desagradar a un Dios distante y severo que anotaba cada falla en un libro, el miedo al castigo, a la punición divina. Seguía los rituales no por un desborde de amor, sino por una necesidad desesperada de estar en conformidad, de estar seguro. Era un contrato, no una relación, y el doloroso absurdo de aquello se hizo claro como el día porque, en ese instante, estaba siendo bañado no en juicio, sino en amor puro e incondicional. La paz que me envolvía era el polo opuesto del miedo que me había guiado toda la vida. Había pasado años tratando de agradar a un juez, cuando todo el tiempo, el rey era un padre amoroso esperando que simplemente lo mirara. La percepción de esto fue más violenta que cualquier explosión. Nunca lo había conocido. Nunca. Mi ser, o lo que fuera que yo era en ese lugar, estaba completamente desarmado. Había sido un constructor de muros, y todos ellos se habían convertido en polvo. Ya no tenía defensas, ni autojustificaciones, ni orgullo. Era solo un vacío, esperando ser llenado. Fue entonces, en ese estado de rendición absoluta,
que la presencia se comunicó de nuevo. De la misma manera, con la misma claridad de un diamante, una nueva verdad se inscribió dentro de mí, una frase que resonó en mi ser con el poder de 1000 truenos y la suavidad de una brisa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi corazón, que no existía físicamente, pareció detenerse. Mi conciencia se congeló. Esa frase, la conocía. Todo judío la conocía. Era la frase que estaba en el centro de la herejía, la reivindicación que separaba nuestro mundo del mundo de ellos. Era la frase de Yeshua, el nombre que evitábamos pronunciar, el nombre que, para nosotros, era sinónimo de engaño, de un camino que llevó a tantos de nuestro pueblo lejos de Dios. Y la presencia ante mí, la fuente de aquel amor inconcebible, de aquella paz que me sostenía, estaba reclamando ser Él. La lógica de mi cerebro, la memoria de toda una vida de enseñanzas, gritó en silencio: imposible. La batalla que se desató dentro de mí fue más violenta que cualquier combate que haya enfrentado. Por un lado, la voz de mi padre, la autoridad de los rabinos, siglos de tradición, el dolor de la historia, la identidad de un pueblo entero. Blasfemia, gritaba esa parte de mí. Es una mentira, una trampa, una distorsión creada por otras naciones. Mi cerebro buscaba desesperadamente una explicación lógica. Quizás era una alucinación causada por la explosión, un truco de mi mente traumatizada, una figura de mi subconsciente. Cualquier cosa sería más fácil de aceptar que aquello. Pero por el otro lado no había un argumento. Había la realidad. Había la presencia innegable. Había la verdad que no estaba escuchando, sino sintiendo. Una verdad que impregnaba cada fibra de mi ser. ¿Cómo podría llamar mentira a la fuente de aquel amor que me curaba? ¿Cómo podría llamar engaño a la fuente de aquella paz que superaba todo mi entendimiento? Era una contradicción imposible. Toda mi vida de creencias contra un único momento de experiencia pura. Y la experiencia era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Los argumentos de la tierra eran como cenizas insignificantes ante aquel sol de realidad. Y entonces, la lucha cesó. No porque mi mente encontrara una respuesta lógica, sino porque mi corazón se rindió a una verdad mayor. La resistencia se disolvió, y en su lugar, una comprensión abrumadora me inundó. Yeshua. Él no era un extraño, no era un enemigo de nuestra fe, era el cumplimiento de ella. La pieza que faltaba en el rompecabezas, la pieza que nos enseñaron a desechar. Él era aquel de quien hablaron los profetas, aquel que Isaías describió. Él era el Mesías, mi Mesías, el Mesías de Israel. La percepción fue tan gigantesca que mi ser espiritual, si es que puedo llamarlo así, tembló. No era el temblor del miedo, sino de una admiración tan profunda, tan reverente, que rozaba el terror sagrado. El Dios que yo creía que era un concepto distante, una ley a seguir, estaba allí, vivo, personal, y tenía un nombre que se me había enseñado a rechazar. Quería hacer 1000 preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué nadie me lo dijo? Pero, de nuevo, las preguntas parecían pequeñas, infantiles. El hecho de estar allí, en su presencia, del Mesías vivo, era la única respuesta que importaba. Todo lo que creía saber sobre Dios, sobre la vida, sobre mí mismo, había sido reescrito en un único y eterno instante. Mientras temblaba ante aquella revelación, sentía a Yeshua acercarse. De nuevo, no era un movimiento físico en el espacio, sino una intensificación de su presencia, un enfoque directo en mí. Y entonces, Él me tocó. No fue un toque de mano en la piel, pues yo no tenía piel. Fue como si un haz concentrado de aquella luz viva y dorada, de aquel amor puro, me penetrara y me llenara por completo. Fue la sensación más real que jamás tuve. Una ola de calor y energía recorrió mi ser, disolviendo todo lo que estaba roto, todo lo que estaba sucio, todo lo que dolía. Sentí las cicatrices invisibles de la guerra, el trauma de la muerte de Noam, el peso de mi arrogancia y de mi miedo, todo siendo simplemente deshecho, lavado,
aniquilado por aquella corriente de amor. Me sentí siendo rehecho, reconstruido, molécula por molécula, a partir de un material nuevo y puro. La paz que sentía antes era solo la ausencia de guerra. La paz que sentí entonces era la propia sustancia de la creación. Era más que alegría, más que alivio. Era la sensación de finalmente, por primera vez en mi existencia, estar entero. Después de aquel toque, lo que siguió fue un periodo de silencio y comunión que pareció durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Ya no había más lecciones, no había más revelaciones impactantes. Era solo la sensación de estar con él. Y en ese silencio, comprendía cosas sin necesidad de preguntar. Comprendí que él nunca estuvo lejos. Él estaba allí, en el silencio de mi habitación de infancia mientras luchaba con los textos sagrados. Él estaba allí, en el polvo y el miedo de la trinchera, incluso cuando maldecía a los cielos por su silencio. Simplemente no lo veía, cegado por mi propia concepción de cómo Dios debía ser y actuar. Comprendí que el sufrimiento, la duda, el dolor, nada de eso era una señal de su ausencia. Era el camino tortuoso y humano que, de alguna manera inexplicable, me llevó hasta aquel momento, hasta aquel lugar. El sentimiento de reverencia y admiración aún estaba allí, pero ahora estaba acompañado de una intimidad, de un amor tan personal y profundo que sentía, como si mi corazón, que no tenía, fuera a explotar. Ya no estaba ante el Mesías como un concepto, sino ante mi Salvador, mi amigo, mi todo. Pero aquel momento de paz perfecta no estaba hecho para durar. Con la misma suavidad con la que me curó, Yeshua me hizo entender otra cosa, una verdad que me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Mi tiempo allí no había llegado a su fin. Era solo una visita. Necesitaba regresar. Un no silencioso y desesperado gritó dentro de mí. ¿Volver? ¿Volver a dónde? ¿Al cuerpo roto? ¿Al mundo de dolor, de polvo, de muerte y de incomprensión? ¿Cómo podría dejar aquel lugar? ¿Cómo podría dejar su presencia? Era como encontrar agua después de pasar toda la vida muriendo de sed en el desierto, solo para ser arrancado de la fuente. Quise implorar, suplicar para quedarme, para ser un grano de polvo en aquel reino de luz para siempre. Pero antes de que mi súplica pudiera tomar forma, la razón de mi regreso llegó, clara e inequívoca, como una orden suave, pero absoluta. Debes regresar para testificar la verdad. No era una petición, era una misión. El propósito de todo aquello no era salvarme de la muerte física, sino darme algo por lo que vivir. Y entonces sentí una fuerza tirándome, hacia atrás, lejos de él. La fuerza que me arrastraba era irresistible. Era como un anzuelo invisible enganchado en mi alma, llevándome lejos de la luz, lejos de la paz. Intenté luchar, intenté aferrarme a la presencia de Yeshua con toda la fuerza de mi ser, pero era impotente. La luz dorada a mi alrededor comenzó a estirarse, a distorsionarse como una imagen reflejada en agua turbulenta. La sensación de plenitud y amor comenzó a desvanecerse, reemplazada por un pánico frío y una soledad punzante. Mi conciencia, que antes era límpida y una con todo, comenzó a fragmentarse. Pedazos de memoria, destellos de luz, el sentimiento de pérdida, todo giraba en un vórtice caótico. Lo último que vi fue el semblante de amor de la presencia, convirtiéndose en un punto distante de luz. Y entonces, como una cuerda estirada que se rompe, todo se quebró. Hubo un sonido que no era sonido, una implosión de silencio y luz, y fui lanzado de nuevo a la oscuridad, cayendo a una velocidad vertiginosa hacia algo pesado, denso y doloroso. Lo primero que sentí fue dolor, un dolor que no tengo palabras para describir. No era un dolor localizado, era un dolor total. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando al mismo tiempo. Mi conciencia fue derramada de nuevo en un cuerpo que era un horno de sufrimiento. Mi pecho me quemaba como si estuviera lleno de brasas. Mi cabeza martilleaba como si fuera a partirse por la mitad, y un peso abrumador, como una losa de concreto, me sujetaba. Poco después del dolor,
Vinieron los otros sentidos, todos a la vez, en una agresión brutal. Un olor químico, antiséptico y productos de limpieza invadió mis fosas nasales. Un sonido agudo, un pitido electrónico, repetitivo e irritante, perforó mis oídos. Intenté abrir los ojos, pero la luz que entró por ellos era blanca, fría y tan cegadora que me hirió, obligándome a cerrarlos de nuevo. Sentí la tela áspera de una sábana contra una piel que no parecía la mía, y la presencia fría y extraña de tubos y cables conectados a mí. Había vuelto, y mi cuerpo era una prisión de agonía. Tardó un tiempo en que los sonidos a mi alrededor comenzaran a tener sentido. Eran voces, distorsionadas al principio, como si estuviera en el fondo de una piscina. Hablaban rápido, con urgencia, y entonces una frase se destacó del ruido. Ha vuelto. Tenemos pulso. Está respirando solo. Volvió. La palabra resonó en mi cerebro, que aún palpitaba de dolor. Entonces era eso. No fue un sueño. No fue un delirio causado por la explosión. Estuve realmente en otro lugar. Estuve fuera. Estuve muerto, o lo más cerca de la muerte que un hombre puede estar. Y ahora había vuelto. Abrí los ojos de nuevo, despacio, parpadeando contra la luz cruel de la habitación. Vi el techo blanco, el soporte de metal con una bolsa de suero, la máquina al lado de la cama con una línea verde que subía y bajaba, siguiendo el pitido infernal. Ese pitido era el sonido de mi corazón, el sonido de mi prisión. Y mientras estaba allí, paralizado por el dolor, con el olor a hospital en la nariz y el sonido de la máquina en los oídos, lo único real en mi mente era el recuerdo de la luz dorada y el silencio pleno. Y el contraste entre los dos mundos era tan violento, tan imposible, que un grito mudo de desesperación se quedó atrapado en mi pecho. Los minutos se arrastraban, cada uno marcado por el pitido de la máquina que monitoreaba mi corazón. Intentaba mantener los ojos cerrados, en un intento desesperado de volver a la luz, de reencontrar el camino a aquel lugar de paz. Pero la memoria, antes tan vívida y omnipresente, ya empezaba a comportarse como un sueño al despertar. Los bordes se volvían borrosos, los detalles amenazaban con escapar, y cada vez que sentía que la iba a perder, el miedo me apuñalaba, un miedo helado de que quizás los médicos tuvieran razón, de que todo no fuera más que una fantasía de mi mente moribunda. Pero entonces me obligaba a recordar la sensación del toque de Yeshua, la certeza de su presencia, y sabía que era más real que la cama dura en la que estaba acostado. Un médico apareció a mi lado. Su voz era tranquila, profesional. Amir, nos diste un buen susto. Tuviste un paro cardíaco en la mesa de operaciones. Estuviste inconsciente por casi 2 días. Sinceramente, por un momento, pensamos que te habíamos perdido. Sus palabras, paro cardíaco, inconsciente, sonaban como un insulto, una simplificación burda del viaje más profundo y real de mi existencia. Él estaba describiendo el envoltorio, la envoltura, sin tener idea de la joya que había dentro. Una fuerza brotó de algún lugar en mi pecho exhausto. La memoria de la última orden que recibí. Testificar la verdad. No era una opción, era un deber. Con un esfuerzo que pareció consumir toda la energía que me quedaba, abrí la boca. Mi garganta estaba seca, rasposa, y mi voz salió como un susurro ronco, casi inaudible. La enfermera se inclinó más cerca. Doctor, raspé. Yo no estaba inconsciente. El médico sonrió, una sonrisa paciente, condescendiente. Claro que sí, hijo. Estabas completamente desmayado. Moví la cabeza lo mínimo que mi cuerpo permitía. No, yo estaba en otro lugar, yo estaba con él. El silencio que siguió fue pesado. Vi al médico y a la enfermera intercambiar una mirada rápida, un código que yo conocía bien. Era la mirada que se da a los delirantes, a los locos, a los hombres rotos por la guerra. El médico me dio una palmada en el brazo. Has pasado por un trauma extremo, soldado. Es muy común tener sueños o visiones muy realistas. Descansa ahora. Lo importante es que has vuelto con nosotros. Aquellas palabras,
Lo importante es que estás de vuelta con nosotros. Cayeron sobre mí como una sentencia. Ellos no podían entender, no querían. Mis palabras, que para mí contenían el peso de un universo de verdad, para ellos eran solo síntomas a catalogar. Sentí una ola de frustración e impotencia tan grande que me ahogó. No tenía fuerzas para discutir, para intentar explicar lo inexplicable. Estaba solo, terriblemente solo. Cerré los ojos de nuevo, rindiéndome. Y en ese momento, comprendí que aquella verdad era un tesoro que tendría que guardar en secreto, un fuego que tendría que mantener encendido dentro de mí, protegido del viento frío de la incredulidad del mundo. Ellos creían que me habían salvado, que me habían devuelto a la realidad, pero no sabían que la realidad era el lugar del que me habían arrancado. La sala del hospital, con sus pitidos y olores, era la ilusión. La realidad era la luz dorada. Y entonces dejé de luchar. Dejé que el mundo exterior se convirtiera en un ruido de fondo y me volví hacia adentro, al único lugar donde la verdad aún existía. Mi misión no sería hablar, al menos no ahora. Sería recordar. Mi único trabajo, a partir de ese momento, se convirtió en la arqueología de mi propia memoria. Necesitaba excavar cada detalle de esa experiencia y protegerlo de la erosión del tiempo y la duda. Con los ojos cerrados, ignoraba a las enfermeras que venían a revisar mis signos vitales, el ruido del carrito de comida en los pasillos, las conversaciones amortiguadas al otro lado de la puerta. Mi mundo se convirtió en el espacio oscuro detrás de mis párpados, un escenario donde reconstruía la escena incesantemente. Me concentraba en el color exacto de la luz, que no era amarilla ni blanca, sino un dorado vivo, que respiraba. Me obligaba a sentir de nuevo la paz que venía con ella, la sensación de ser conocido y amado sin reservas. Me repetía a mí mismo las palabras que no fueron dichas, la certeza que brotó en mi mente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel lugar se convirtió en mi verdadera habitación, mi verdadero refugio. Y cada vez que me veía obligado a abrir los ojos, la realidad del hospital, con sus paredes blancas y su eficiencia fría, parecía más falsa, más frágil, como un escenario de cartón a punto de desmoronarse. El dolor físico seguía siendo un compañero constante y brutal. Las punzadas en el pecho, el dolor de cabeza pulsante, la debilidad en cada músculo. Pero algo en mi relación con él empezó a cambiar. Antes, era solo una agonía sin sentido, un castigo del cuerpo. Ahora, se convirtió en algo diferente. El dolor era la cadena que me ataba a esta cama, a esta habitación, a este mundo. Era la prueba física e innegable de mi distancia de aquella otra realidad de paz. Cada punzada era un recordatorio de que ya no estaba allí. Y, paradójicamente, esto le dio un propósito al dolor. Era el sello de mi misión. Si no sintiera dolor, significaría que todavía estaba en aquel lugar, y la orden era que regresara. Entonces el dolor se convirtió en mi puesto de centinela, la confirmación de que estaba cumpliendo la primera parte de la tarea, estar aquí. Dejé de luchar contra él. Empecé a soportarlo con una extraña quietud, una aceptación que las enfermeras probablemente interpretaron como mejora o resignación. Pero era un pacto silencioso. El dolor me demostraba que estaba en el lugar correcto, por más equivocado que pareciera. Los días comenzaron a mezclarse. Perdí la noción de cuántas veces el sol salió y se puso, vislumbrado solo por la rendija de la ventana. Mi interacción con el mundo exterior se redujo al mínimo necesario. Monosílabos para los médicos, un asentimiento de cabeza para las enfermeras. Me convertí en una criatura del silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio de escucha, un silencio de espera. Estaba esperando. No sabía exactamente qué. Quizás una nueva instrucción, una señal, una confirmación. Escuchaba atentamente, no con mis oídos, sino con mi alma, tratando de captar cualquier eco de aquella voz que me habló. Pero nada venía. El canal de comunicación parecía haberse cerrado. La presencia que había sido tan abrumadoramente cercana, ahora estaba ausente, y esa ausencia era un nuevo tipo de dolor, más sutil,
pero tan profundo como el dolor físico. Estaba solo, un soldado dejado en una posición avanzada y desconocida, con una única orden memorizada y un silencio de radio ensordecedor. Mi única función era esperar, vigilar y recordar. Lentamente, con el paso de los días silenciosos, comencé a notar que la experiencia no estaba solo en mi memoria. Se había filtrado en mi percepción. El mundo a mi alrededor comenzó a parecer diferente. Miraba cosas banales como el vaso de agua en la mesita de noche y veía más que vidrio y agua. Veía el milagro de la transparencia, el juego de la luz a través del líquido, y sentía un eco distante de la mano que había diseñado la propia idea de la luz. Cuando una enfermera entraba, miraba su rostro y veía más allá de su profesionalidad. Veía el cansancio en sus ojos, la pequeña línea de preocupación en su frente, y sentía, con una claridad que me asustaba, el peso de sus propias batallas silenciosas. Era como si una capa superficial del mundo hubiera sido removida, revelando una complejidad y una belleza, pero también un dolor que nunca antes había notado. Esta nueva visión hacía mi soledad aún más aguda. Me sentía más conectado con la humanidad de ellos, y al mismo tiempo, más irremediablemente separado que nunca. Hubo un momento, quizás en el 5º o 6º día, en que pensé en mí mismo, en el Amir Cohen que existía antes de la explosión, el soldado celoso, el judío ortodoxo que se enorgullecía de seguir la ley al pie de la letra. Y la sensación fue extraña, como leer sobre un personaje en un libro de historia. Ese hombre me parecía un completo extraño. Su ira, su certeza, su miedo a Dios, todo aquello parecía pertenecer a otra persona. Y con una claridad súbita y desoladora comprendí. Ese hombre estaba muerto. No sobrevivió a la explosión. Su identidad, construida con tanto cuidado a lo largo de años de tradición y disciplina, fue aniquilada en ese instante de luz y verdad. El cuerpo que estaba acostado en esta cama era el suyo, pero la conciencia que lo habitaba era nueva. Un extranjero. Sentí una punzada de luto por aquel hombre que fui, por la simplicidad de su vida, pero debajo del luto había también un sentimiento de libertad aterradora. Ya no era nada. No era soldado, no era hijo, no era un seguidor de la ley. Era solo un testigo, una pizarra en blanco definida únicamente por el secreto que llevaba. Esa desconexión se extendía a mi propio cuerpo. Lo observaba con una distancia clínica. Observaba la línea verde en el monitor subiendo y bajando, un ritmo mecánico que me mantenía aquí. Observaba a las enfermeras cambiando mis vendajes, revelando la piel quemada y los cortes que comenzaban a cicatrizar. Pero veía todo aquello como si estuviera cuidando un vehículo dañado. Era la cáscara, la herramienta que se me había dado para la misión. Las cicatrices que ellos veían no eran las verdaderas. Eran solo el registro físico del viaje, los sellos en mi pasaporte. La verdadera marca, la que importaba, era invisible. Era un sello grabado a fuego en mi alma, una marca dejada por aquel toque de luz. Y esa era una herida, o una bendición, que ningún médico podría ver, ningún vendaje podría cubrir y ninguna medicina podría curar. Era la prueba de que pertenecía a otro lugar, aunque estuviera atrapado en este. Un nuevo tipo de miedo comenzó a infiltrarse en mis días y noches. El miedo a olvidar. A medida que mi cuerpo comenzaba a sanar lentamente, el dolor disminuía de intensidad, la niebla de la medicación se disipaba y el mundo físico se volvía más nítido, más sólido, más insistente. Y esa normalidad era una amenaza. El recuerdo de la luz, que antes era mi única realidad, ahora exigía esfuerzo para ser accedido. Me sorprendía temiendo el sueño, no por pesadillas de la guerra, sino por el pavor de despertar y descubrir que la experiencia se había transformado en un recuerdo común, con los bordes gastados y los colores desvanecidos de un sueño antiguo. Cada momento de vigilia se convirtió en un ejercicio de preservación. Cerraba los ojos y forzaba el paso de regreso, recreando cada detalle, la textura del silencio, la temperatura del amor, la claridad de la verdad que recibí.
Era una batalla silenciosa y desesperada para mantener viva mi realidad más preciosa, mientras el mundo trivial y ruidoso luchaba por arrastrarme de vuelta a su superficie. El silencio de Dios era otra forma de tortura. Ahora que sabía quién era Él, que había estado en su presencia, el silencio que siguió era ensordecedor. Las preguntas ardían en mi mente, enviadas a un vacío que no respondía. ¿Por qué yo? ¿Por qué escogerme a mí? Un soldado cuya fe se había desintegrado, un hombre lleno de dudas y cinismo. ¿Por qué no a un hombre piadoso, un rabino, alguien cuya palabra tendría peso y sería escuchada? ¿Por qué darme la verdad más importante del universo y luego dejarme solo, en una cama de hospital, sin ninguna otra instrucción? Testificar la verdad. ¿Qué significaba eso? Mi primer y único intento fue un fracaso humillante. Quizás la misión no era hablar. Quizás era algo que yo necesitaba hacer. Pero ¿cómo? No tenía un mapa, no tenía un guía, solo la memoria de un destino y la orden de regresar. La vastedad de la tarea y la total falta de claridad sobre cómo ejecutarla eran un peso casi tan grande como la propia revelación. Un día, el médico jefe entró en la habitación con una sonrisa que no era para mí, sino para el expediente en sus manos. Su progreso es impresionante, Amir. Casi un milagro, considerando de dónde viene. Si sigue así, en unos días podremos sacarlo de la UCI y trasladarlo a una habitación normal. Para él, eran las mejores noticias del mundo. Para mí, cada palabra era un clavo en mi ataúd. La habitación de la UCI, con su aislamiento y su proximidad a la muerte, se había convertido en mi única zona de seguridad, el capullo donde mi transformación ocurrió. Una habitación normal significaba más mundo. Significaba eventualmente mi familia, mis superiores del ejército. Significaba tener que enfrentarme a las personas que conocían al antiguo Amir y no tenían la menor capacidad de entender lo que quedaba. La noticia de mi recuperación sonó como una alarma, el fin de mi santuario. El mundo real, con todas sus preguntas y expectativas, venía a buscarme. Y nunca me sentí tan despreparado y aterrorizado en toda mi vida. El miedo que sentía tenía un rostro y un nombre: mi padre. Mientras yacía, su imagen se formaba en mi mente con una claridad dolorosa. Lo veía en nuestra sinagoga, con el talit sobre los hombros, balanceándose suavemente mientras recitaba las oraciones, sus ojos cerrados en concentración. Un hombre cuya vida entera era un pilar de fe en la Torá, en la ley, en la tradición transmitida de generación en generación. Un hombre que me enseñó que nuestro pueblo fue elegido y que nuestro camino era el único verdadero. Y yo, su hijo, ahora llevaba en el corazón la única verdad que él consideraría la blasfemia final, la traición definitiva. El Mesías que él esperaba no era el que yo encontré. Al contrario, la revelación que para mí fue la luz más pura, para él sería la oscuridad más profunda. El abismo entre nosotros era infranqueable, y yo sabía que el amor que sentía por él sería, en breve, la causa de su mayor dolor. La idea de esa herida inminente era casi tan insoportable como el recuerdo de la explosión, en la que sabía que sería mi última noche en el santuario de la UCI. No dormí. Cada pitido del monitor cardíaco era la cuenta regresiva para mi exilio. La habitación, antes una prisión, ahora parecía un puerto seguro a punto de ser abandonado. Pasé las horas de oscuridad en un intento desesperado de comunicación. No era una oración formal, con las palabras que mi padre me enseñó, sino un grito silencioso de mi alma, enviado a la memoria de la presencia. Tengo miedo, decía en mi pensamiento. No sé qué hacer. La verdad que me diste va a destruir todo lo que amo. No me dejes enfrentar esto solo. Dime cómo, dime qué hacer. Me aferraba a la esperanza de un susurro, un destello de luz, cualquier señal de orientación. Pero la noche transcurrió en la más absoluta quietud. La única respuesta era el silencio profundo e impenetrable que se había instalado desde mi regreso. Quedó claro que estaba por mi cuenta. La revelación fue el único mensaje que recibiría. El resto del camino tendría que recorrerlo a ciegas.
La mañana llegó más rápido de lo que temía. La rutina del hospital parecía diferente, más acelerada alrededor de mi habitación. Escuché la voz animada de una enfermera en el pasillo, el sonido distintivo de las ruedas de una silla de ruedas acercándose a mi puerta. 2 enfermeras entraron sonriendo. «Buenos días, dormilón. ¿Listo para tu graduación? Vamos a dar un paseo a tu nueva habitación». Sus palabras eran ligeras, alegres, pero para mí sonaban como el anuncio de una ejecución. Comenzaron a trabajar con una eficiencia rápida, desconectando algunos de los cables que me unían a las máquinas. Cada clic de un conector soltándose era un vínculo menos con aquel evento, con aquel mundo. Era el sonido de la realidad física reclamándome, arrastrándome más lejos de la frontera donde había estado. Cuando terminaron, se colocaron para ayudarme a sentarme y a moverme a la silla. Ese movimiento, el primero en días, era el punto sin retorno. Miré una última vez a aquella pequeña habitación blanca, el lugar donde morí y nací, y sentí el aire frío del pasillo en mi espalda. La puerta estaba abierta. El simple acto de sentarse en la cama fue una explosión de dolor y vértigo. El mundo giró violentamente y mis músculos inactivos durante mucho tiempo gritaron en protesta. Las enfermeras me apoyaron, sus manos firmes en mi cuerpo que parecía no pertenecerme, un peso muerto que ellas necesitaban maniobrar. Y entonces, mis pies tocaron el suelo frío del hospital. La sensación fue un choque eléctrico, un recordatorio brutal y definitivo de mi anclaje en este plano físico. Ya no había forma de flotar, ya no había la ligereza de la nada. Estaba aquí, atrapado por la gravedad, por la carne y por el hueso. La transferencia a la silla de ruedas fue rápida, eficiente y humillante. Yo era un paquete, un objeto siendo movido del punto A al punto B. Y mientras me empujaban fuera de la habitación, hacia el pasillo, sentí que estaba dejando atrás la escena del crimen y del milagro, el epicentro de mi existencia. El pasillo del hospital era un túnel de caos sensorial. Después de días en el silencio relativo de la UCI, el mundo exterior era una agresión. Las luces fluorescentes en el techo eran largas y cegadoras. El olor a desinfectante se mezclaba con el de comida y el de enfermedad. Voces resonaban, pasos apresurados, el llanto distante de un niño, el gemido de dolor de otra habitación. Era la sinfonía de la vida rota. Veía rostros pasando junto a mí, médicos con expresiones cansadas, visitantes con miradas preocupadas, otros pacientes con la misma resignación que yo quizás tenía en el rostro, y los veía como si estuvieran al otro lado de un cristal muy grueso. Todos corrían, vivían, sufrían dentro de una realidad que, para mí, ahora parecía una ilusión elaborada, y la soledad que sentí en ese momento fue la más profunda de todas. La soledad de ser el único despierto en un mundo de sonámbulos. La nueva habitación era más clara, más grande, y tenía una ventana con vista a un pequeño jardín. Se suponía que sería alentador, una señal de mejora. Para mí era solo una jaula diferente, una con una vista más amplia de mi prisión. Las enfermeras me trasladaron de la silla a la nueva cama, me acomodaron las almohadas, me dijeron cosas alegres sobre cómo pronto estaría caminando por ahí. Apenas las escuchaba. Agradecí con un gesto, y ellas salieron, cerrando la puerta y dejándome solo con el nuevo silencio. Este era diferente. No era el silencio vigilante de la UC, lleno de la presencia de la muerte inminente. Era un silencio vacío, el silencio de la normalidad, y era 1000 veces más aterrador. El santuario había sido violado. La frontera con el otro mundo, que parecía tan cercana en aquella habitación antigua, ahora estaba a millones de kilómetros de distancia. Volví mi rostro hacia la ventana. Vi un cielo azul, casi blanco por el sol fuerte. Vi las hojas de un árbol balanceándose con la brisa. Vi un coche pasando en una calle a lo lejos. Escenas de una vida normal, pacífica, que seguía su curso, completamente ajena al hecho de que el universo se había desgarrado y revelado a un soldado anónimo a pocos metros de allí. Mirar aquel cielo azul y recordar la luz dorada era imposible. Las dos imágenes no podían coexistir. Una convertía a la otra en una mentira.
Y yo sabía, con una certeza que desafiaba la lógica y la cordura, que la luz dorada era la verdad, y el cielo azul era la copia, la sombra pálida. El mundo que veía a través de aquella ventana no era mi hogar. Yo era un exiliado, y mi única patria era una memoria que no podía probar a nadie. Me dejaron solo durante horas. El tiempo volvió a arrastrarse. Levanté la mano y miré la piel fina, los hematomas que se extendían por mis brazos, las líneas rojas donde los cortes comenzaban a cerrarse, las marcas físicas de mi viaje, pruebas para el mundo de que sobreviví a algo terrible. Pero ellos no sabían nada. Cerré los ojos, respiré profundamente y busqué. Busqué la luz, el silencio pleno, la paz, y ella estaba allí, distante, débil, como la luz de una estrella en una noche nublada, pero estaba allí, un punto de calor en el fondo de mi ser, la brasa que quedó de la hoguera, y entendí que esta sería mi vida a partir de ahora, proteger esa brasa, mantenerla encendida en medio de la tormenta. Era lo único que me quedaba, lo único que era verdaderamente mío. Los médicos dicen que mi recuperación es un milagro, que pronto me darán el alta y podré volver a casa. Sonríen y hablan del futuro. No entienden. ¿Volver a casa? Ya ni sé dónde está mi casa. La única herida que aún siento, la única que importa es la ausencia de él. Y de esa herida, sé que nunca me curaré. O quizás no quiera curarme. Abro los ojos y veo el techo blanco de la habitación del hospital. Cierro los ojos y, si me concentro mucho, aún logro ver la luz dorada. Vivo en estos dos mundos, y no pertenezco a ninguno de ellos. Y hasta hoy, en este preciso momento, no sé decir cuál de los dos es el sueño. La historia de Amir nos deja sin palabras y nos obliga a cuestionar la base misma de nuestra realidad. Pero, ¿y tú? ¿Sería tu fe lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una verdad que destruye todo lo que conoces? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Queremos saber qué sentiste al escuchar este relato y si has vivido algo que desafió tu lógica. Si historias como esta tocan tu alma y expanden tu conciencia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Es la única forma de garantizar que no te perderás nuestros próximos contenidos, hechos para transformar tu visión del mundo. Y si sientes el llamado a apoyar directamente nuestro trabajo, es muy sencillo. Basta con hacer clic en el botón Unirse aquí abajo. Así, nos ayudas a seguir trayendo estos poderosos relatos. El viaje no termina aquí. Haz clic en el video que aparece ahora en la pantalla para continuar esta inmersión en historias que desafían lo imposible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.